Déjate de historias. Es radio. Ya estamos contigo, Juanjo. ¿Se te ha hecho largo? ¿Se te ha hecho largo? ¿Sí? ¿Cómo dices? Que si se te ha hecho largo. Porque No, que se me va a hacer largo estando contigo, al contrario. Bueno, la verdad es que con Juanjo cada miércoles en este espacio El Autor intentamos hablar de esas cosas que ya no se llevan en el teatro, pero a veces ocurren cosas en la actualidad que nos llevan a hablar de otros asuntos. Hoy querías hablar de la figura de Pepe Díaz, que murió hace poquito. Yo me estoy convirtiendo en un obituario. Sí, pero también es lógico que hay unas noticias que a mí me preocupan, me infunden un profundo respeto. Primero lo de Suárez, que ya hablé el miércoles pasado, lo que significó la prensa del periodismo, todas esas revistas que él inventó y el caso. Y ahora resulta que ¿qué es de lo que voy a hablar ahora? Y voy a hablar con sentimiento, porque Pepe Díaz, que fue un pintor estupendo, fue íntimo amigo mío, yo le quise mucho y significó mucho en el Madrid del Café Gijón. Pepe Díaz vivía arriba del Café Gijón. En el último piso había una especie de apartamentos aguardillados, que él tenía uno que lo había dividido. Al divorciarse su primera mujer, dividió el apartamento aquel y era donde vivía Pepe. Por lo tanto, bajaba al Gijón casi en pijama. Se ha pasado la vida en el Gijón. Fíjate, el Gijón, que yo también he vivido muchísimo en el Gijón, no como Pepe, porque Pepe con eso de que vivía arriba y era un pintor, que pues era un momento en que el Gijón, para los pintores, sobre todo los poetas y los autores de teatro y la gente del teatro, era el sitio más emblemático que había en Madrid. Como además lo han demostrado todo el mundo que venía de fuera, se pasaba por el Gijón porque siempre había alguien conocido. Pasa la Cupule en París, en Roma el Café El Greco. Quiero decirte que se ha perdido eso y a mí me parece muy mal. Se ha perdido que ya en el Gijón no hay esas tertulias que había antes. La mesa, al entrar en el Gijón, al entrar a la derecha, había la mesa del teatro, pudiéramos llamar, y el cine, que ahí estaban, te doy nombres porque solamente Álvaro de Luna es el que vive, los demás ya no vive ninguno, que era Tola, mucho antes de Tito Fernández, Javier Cobos, Manuel Alejandre, quiero decirte que, y etcétera, que ahora no recuerdo, pero quiero decirte que sí estaba muy bien que eso fuera un sitio donde se ubicaban toda la gente que quería ver en Madrid. Sobre todo para los periodistas les salía baratísimo pasarse por el Café Gijón, que sí tenías todos los reportajes. Cuando había que buscar la noticia, además. Claro, estaban los pintores maravillosos, estaban los pintores de aquella época, estaba Grandío, Viola, bueno, Pepe Díaz naturalmente, que era como el rey, porque Pepe Díaz era un señor que no se conformaba solo con ser pintor, era todo. Es decir, Pepe Díaz bajaba al Gijón, iba de mesa en mesa, hablando con todo el mundo. Todo el mundo le quería porque era muy simpático. Él se marcha a París. Cuando acaba la guerra, su padre era republicano, lo mataron los nacionales, y él se va a París sin su madre ni nada. Él se va solo a París a buscarse la vida, y ahí fíjate que empieza de pintor de brocha gorda de estos, por las casas, y ahí más o menos empieza él a conocer a la gente, sobre todo hace amistad con Carrillo, con Santiago Carrillo, que luego veremos más tarde lo que significó en la vida de Pepe. Y viene a Madrid pues después del 77, o sea, cuando después de la transición viene a Madrid y ya se instala aquí, y ya es cuando coge el apartamento en el Café Gijón. Y yo que me traté mucho porque nos caíamos muy bien, él me quería mucho y yo también a él. Entonces me dijo, entre unas cosas, tienes que conocer a Santiago Carrillo. Como yo no he sido nunca político, ¿verdad? Pero es verdad que yo respeto mucho como lo mejor que se ha hecho en España, que es la transición española. Nadie nos figuramos que un momento tan difícil, después de la muerte de Franco, este país saliera adelante de la manera que salió tan divinamente en esta democracia que tenemos la suerte de tener. No se daba, nadie, tenía mucho miedo la gente, mucho miedo. Mal, conozco muchos amigos míos que se fueron fuera del miedo que tenía por lo que pudiera ocurrir, que nadie lo sabía. Fue un milagro que ocurriera todo eso. Y yo creo que entre la gente que obró este milagro está Santiago Carrillo, porque naturalmente cuando se legaliza el Partido Comunista, que le cuesta el puesto a Suárez, por ejemplo, aquello fue una bomba. Y ahí yo creo que Santiago, que hizo
todo lo posible, desde coger la bandera, coger todo, hizo lo posible por llegar a esta transición, que en la historia de España nunca hemos tenido 40 años sin una guerra, nunca. Lo que pasa es que sobre Santiago Carrillo hay tantas cosas Sí, a las espaldas, sí, ¿no? bueno, pues ahora te cuento, sí. Difíciles de borrar. Ahora te cuento, como todo el mundo, pero yo sin hablar de política, porque no. Bueno, Santiago sí hay una cosa a favor de él, que es cuando matan a los abogados de Atocha. No sé si tú te acordarás de eso. Que una gente de extrema derecha mata... He leído, acordarme no me puedo acordar. No, claro, eso fue a los 2 años o 3 de la transición, y ahí que se armó allí. Sí es verdad que la intervención de Santiago Carrillo, el Partido Comunista, hicieron posible que no pasara nada, se olvidaban, porque igual que ha pasado con estos de París, pasó con los abogados de Atocha. Entraron 4 o 5 tíos con metralletas y agarraron a todos los que estaban allí, que eran de izquierdas, que eran comunistas. Y Santiago Carrillo hizo que no pasara nada. La transición siguió adelante en un momento que podía haber sido... Cualquier cosa se hubiera cargado la transición. Suárez naturalmente lo hizo estupendamente. Mejor, vamos a hablar de Suárez, vamos a dejar a Santiago Carrillo, sí. Mejor hablamos de Suárez. Bueno, no, te digo eso, Santiago, porque yo le conocí. Entonces un día me dijo, oye, que al final te he hecho retomar. Que Santiago quiere conocerte, y entonces teníamos una tertulia en una cafetería que hay en la calle Fuencarral, sí, donde íbamos Luis Cobos, que Luis Cobos era de La Mancha también, porque este es manchego, y eran muy amigos. Y íbamos Luis Cobos, Teddy Bautista, Pepe, y otro íntimo amigo mío también que murió, el pobre, que era un autor estupendo, que era Alfredo Mañas, que yo lo tenía en la sociedad de autores y era íntimo amigo de Pepe. Estuvimos yendo como un año, y era un tío muy ameno y muy simpático. Bueno, pero eso era una anécdota para decirte que Pepe sí era un tío. Hizo retratos, fundamentalmente, por encargo, claro, como todos los pintores, y el abstracto, a mí me parece que es lo que mejor ha hecho. Y el abstracto se adelantó a Tapie, se adelantó a muchísimos, porque lo hacía él, ya venía de Francia, y ya eso lo tenía. Una anécdota de él, por ejemplo, pintó los mojones que hay en una carretera de Madrid, no me acuerdo cuál, los pintó de blanco. Pero ¿sabes con quién? Con Antoñete, con el torero. Sí. Antoñete era como Pepe también. Los mojones son lo que para mí es. Sí, lo que está en la carretera, sí, en la carretera. Hay esas cosas que... Es que en Andalucía creo que no estamos hablando de lo mismo. Aquí se llaman así, parece que se llaman así. Pues se pintan de blanco. Bueno, pues por un encargo del ayuntamiento... En Andalucía, para que lo sepa, para el que no esté escuchando, son las heces de los animales. Sí, esto no. Aquí se puede llamar esto también. Yo lo he llamado siempre. Eso que hay en las carreteras, posiblemente antiguamente ya no hay. Bueno, pues este los pintó de blanco con Antoñete. Sí. Antoñete, que aún no era torero ni nada, era también albañil, como Pepe, o pintor de las casas. Ganó mucho dinero, se lo gastó todo, y luego tenía una cosa también estupenda, que cocinaba muy bien. Cuando aún no estaban tan de moda las cocinas como ahora, que ya ahora ya es como una cosa... Y menos que cocinar a los hombres. Sí, una cosa universitaria, ya es esto de ser cocinero. Y Pepe cocinaba estupendamente. A mí me daba siempre un cocido, porque yo quería cocido por las noches. Como yo trasnochaba mucho, y lo hacía estupendamente. El bacalao lo hacía muy bien, lo hacía todo muy bien. Y ahí estábamos medio Gijón. Luego él tenía, ahí yo no entraba. Él tenía una partida de póker también, en donde iba Raúl del Pozo, donde iba Paco. Bueno, ahora quiero hablar de Paco Umbral. Paco Umbral llegó un momento que era muy amigo de Pepe, muy amigo. Hay que tener en cuenta que cuando Pepe cae con Alzheimer, que es lo que tenía, y Alzheimer y algo más en la cabeza, estos son 5 o 7 años antes, y ya no conoce a nadie ni nada, que solo que ha durado esta cosa de su muerte. Pero tuvo una muerte. Los enfermos de Alzheimer no sufren los que están alrededor de él, claro. Sí. Y entonces por eso se ha pasado 5 años o 10 años que no conocía a nadie. Pero antes de caer, se convirtió en un ser antipático. Claro, no estaba el hombre en sus cabales y demás, muy pesado, y era una cosa que casi todos le huíamos. Yo me acuerdo cuando quedaba con Paco Umbral, me decía, vamos a quedar en un sitio que no aparezca Pepe. O sea, quiero decirte que le oíamos todos, sí, le oíamos completamente. Hombre, fíjate, del Gijón lo echaron los antiguos camareros, que yo no digo que no tuvieran razón, porque Pepe se ponía inaguantable, con ideas fijas, y claro, para un café, un señor que está dando la tabarra a todo el mundo, pues yo comprendo, y le prohibieron la entrada. Esto le afectó muchísimo.
a mí me venía a buscar y íbamos a todas partes, porque era un chico de una gran cultura. Y sí recuerdo lo de Paco, porque Paco siempre me decía eso, un estreno o algo así. Pero has invitado a Pepe. Digo, no te preocupes. Pero yo no quiero que me den la lata. Y, bueno, No pero tuvo él el reconocimiento, ¿no?, de su generación sí, en su y momento. luego sí. Que ya te digo que aparte de eso de Carrillo no tuvo ideas políticas, aunque quiso hacerlo porque él ganó varios concursos de carteles de la Feria San Isidro ¿Mm? de toros, que estaba muy bien, y quiso hacer una cosa de toros allí, no le salió. Es decir, que tenía, como todos los pintores, era muy vago y él pintaba solo por encargo. Alguno habrá trabajador, por Dios, que nos estará escuchando, algún pintor que dirá, hombre, si yo trabajo de sol a sol, ¿no? Sí, puede ser, sí. Pepe te hablaba de la bohemia de Pepe, que era lo que le gustaba era vivir bien. ¿Y a quién no? Sí, a quién no, claro. Sobre todo venía de una época de haberlo pasado muy mal, que fue la posguerra española y con la etapa de París, que ahí estaba de obrero y demás. Y yo quería recordar a Pepe porque le tengo mucho cariño, él se portó muy bien conmigo en el sentido de ser muy amigos y tenía una gran cultura de esta aprendida en el pueblo y aprendida en la calle, ¿no? En la calle, nada de títulos universitarios, y era un tío que merece la pena porque todo lo que les hemos querido, claro, ya cuando se muere con cerca de 90 años, ya lo que pasa es que ya no tienes casi amigos, ni tienes casi conocida, porque claro, con 90 años y 10 años que llevaba enfermo pasa un poco con Eugenio Suárez, también llega casi a los 90 años, pues ya los amigos ya no te van quedando, que es un poco lo que me pasa a mí. Por eso yo he aprovechado lo magnánimo que sois vosotras para recordar a este amigo mío, que es un pintor estupendo, que era un pintor estupendo. Y yo tengo 3 cuadros de él, que maravillosos. Tenemos un minuto más por si quieres añadir algo, pero bueno, pues por nada, supuesto... decirte que seguiré el próximo día, si no hay otra muerte de esta que tenga que dar aquí el coñazo con esto, seguiremos con esto de las cosas que antes estaban de moda en el teatro. Bueno, es bonito que nos acerque figuras de para mí sí, para de mí una época que ya... Para mí es muy, muy sentimental, porque ya te digo que yo le quería mucho. Bueno, pues ahí queda ese recordatorio. A Pepe Díaz le mandamos un abrazo a su familia, que en este momento estará pues muchas gracias por dejarme sufriendo expresar. su pérdida. Y nada, te vemos la semana que viene. Muy bien, aquí estaré. Fuerte. Un abrazo.